Hoy queremos presentar un análisis sobre lo que ha ocurrido este 2015 y estos desafíos y perspectivas con el nuevo año. Están con nosotros Diego Ordóñez, analista político y exlegislador, y el licenciado Jorge Alvear, del Movimiento Concertación. Bienvenidos, Gonzalo Luis Álvarez. Buen día. Muchas gracias por su presencia. Tenemos que mirar de modo reflexivo lo que ha sido este año 2015 y las perspectivas de un año que se ha comentado y se sigue comentando será un año con una mixtura compleja. El tema económico como una especie de telón de fondo de todo, y por supuesto lo político, el año electoral, preelectoral que se avecina, ya casi es un año de pre-campaña, puesto que las elecciones son 2017, máxime que cuando las fuerzas políticas se van alineando y van viendo desde el discurso y la acción una serie de alternativas para salir de la crisis, una crisis que el gobierno se resiste a admitir que existe, pero hay una gran contracción económica, hay problemas económicos en el Ecuador y las fuerzas políticas deben responder también con eficiencia, con claridad, sin ofertas baratas. ¿Cómo afrontar ese tema de un año? Mirar el año que terminó, todo este tema de la búsqueda insistente de una consulta popular que no llegó, la reelección presidencial, que tampoco parece que llegó finalmente con lo de las enmiendas, al menos en atención a la transitoria que impide que Rafael Correa sea candidato en 2017, y las perspectivas. Así que de todo eso vamos a hablar con nuestros invitados, a quienes agradecemos por la presencia y por supuesto los convidamos a reflexionar, a pensar en voz alta. Bienvenido a los invitados. Diego Ordóñez, para ir al 2016 y luego al 2017 elecciones, primero hay que enfrentar esta crisis y saber cómo se cierra el 2015. ¿Y cómo ve eso Diego Ordóñez? Ha habido un cambio en cuanto al escenario. Primero, buenos días a todos los que están presentes en esta mesa, a todos quienes nos escuchan, Miguel, Gonzalo. Ha habido un cambio en cuanto al tema central de discusión. Durante 8 años, en donde el dinero fluía hasta por las orejas, diciéndolo coloquialmente, el tema de discusión era la política. Y en este año la agenda cambió, y cambió aún a pesar que el gobierno no lo previó. Y hemos debido enfrentar ahora una discusión sobre el fracaso de un que llaman modelo económico. Yo creo que no es un modelo, porque el gastar no es un modelo, y cómo enfrentar una realidad de un Estado que creció desmesuradamente, un gobierno que incrementó la deuda en valores absolutos, el valor más alto en la historia del Ecuador, y cómo vamos a enfrentar esa deuda, cómo vamos a enfrentar esos retos del crecimiento con una economía que se ha contraído por el hecho de que el sector público, que creció durante estos 8 años en desmedro del sector privado, se ha contraído, se contrae y se irá contrayendo significativamente. Entonces, el problema central, y en eso coincido con la introducción que ustedes han hecho, es el tema económico. Hace algunos días en una columna del Comercio yo reflexionaba respecto a que la crisis económica, tal cual sucedió en Venezuela, será la gran electora. Porque en Venezuela sucedió cosa similar al Ecuador. Venezuela centró todo el crecimiento, toda la perspectiva de crecimiento en el precio del petróleo. Como ese precio del petróleo no se ha sostenido, lo cual era previsible, toda la economía se vino abajo. Toda la economía se vino abajo. Y se ha producido circunstancias que han llegado incluso a ofender la dignidad de las personas que han tenido que pelearse por productos básicos. En el Ecuador no hemos llegado a ese nivel, al nivel de Venezuela me refiero. Sin embargo, el deterioro de las finanzas públicas ya empieza a reflejarse en el deterioro de otros indicadores. Ahora, en el empleo, por ejemplo. Ahora, si nosotros comparamos, estamos 28 de diciembre de 2015 con 28 de diciembre de 2014, hay cambios significativos. Es cierto, en octubre de 2014 el presidente ya decía, se viene un año difícil. Llegó y lo vimos y lo estamos sufriendo.
todos los ecuatorianos en mayor o menor medida. Las grandes empresas incluso han afrontado despidos, el empleo, eso es lo que está tocando, exactamente es el corazón del problema, porque la economía tiene directa relación con lo social. Es decir, sin una economía que se mueve, lo social anda mal. Pero en lo político, sin embargo, el mapa sí que cambia, porque durante un año nos pasamos discutiendo que si la comisión ocasional iba a tal o cual ciudad, y entonces había que hacerle tales o cuales planteamientos para que se incluyan en las enmiendas, que si, por ejemplo, el candidato Guillermo Lasso decía una consulta popular, que bloqueó el Consejo Nacional Electoral, otros actores políticos también querían consulta, de un modo distinto, por un camino distinto, pero para saber si lo de las enmiendas debía ser por esa vía, o la de los cambios a la Constitución debía ser por la vía de enmiendas o reformas. Y el otro aspecto, claro, que fue central también en el debate político, fue esto de la reelección presidencial, ¿no es cierto? Con un Rafael Correa que parecía candidato, que parecía el único candidato de Alianza País, y hoy tenemos un Rafael Correa que no estará en 2017, no sé, salvo que hagan alguna magia de los cambios de las reformas y las transitorias y la interpretación de la Corte Constitucional. Entonces, en ese sentido, de un año acá hay un mapa político distinto, pese a que esto de la economía sí que es de fondo, sí que será de fondo y sí que presidirá todo 2016, ¿no? Me parece que uno de los errores que hay que analizar ha cometido la oposición el año que cierra, es el haber centrado toda su gestión, toda su participación en torno a un tema exclusivamente político. Y me parece que es habilidad del gobierno habernos llevado a ese debate, cuando la economía, por detrás de ese problema político, venía deteriorándose significativamente. Y ese debe haber sido el tema central de discusión. ¿Qué va a hacer el gobierno en momentos en que la economía se deteriora por el fracaso de lo que ellos llaman modelo económico? O sea, mientras había ese telón de fondo de una economía complicada, daría la impresión que la agenda la marcó, la agenda política para llevar el debate hacia allá la marcó el Ejecutivo. El caso de las enmiendas, ¿no? Opositores atrás, no sé. Exactamente. Y me parece que ese es un error que no hay que cometerlo en el 2016. Y por eso es que el presidente de la República quiere finalizar el año pretendiendo que nos entremos a discutir otro bloque de enmiendas que no van a significar no van a tener ningún impacto, ninguna incidencia en la calidad de vida y en las condiciones de la economía, ni van a solucionar los problemas económicos, cuando el tema central de discusión va a ser la economía, va a ser cómo es que los indicadores se deterioran, el empleo, el salario, el nivel de vida, la posibilidad de los ecuatorianos de mejorar sus condiciones de existencia. Y frente a esto, hay que exigirle al presidente de la República que asuma primero la responsabilidad de decirle al Ecuador que vivimos un estado de crisis y de dejar a un lado un discurso de propaganda que lo que hace es confundir. Quisiera mencionar un dato del fin de semana. El fin de semana el presidente de la República dice que el Ecuador tiene el salario mínimo vital más alto de la región andina. Digamos que eso es así. Mi pregunta es, ¿por qué entonces los ecuatorianos van a hacer largas filas para ir a comprar en Ipiales? No importa cuánto alto es el salario mínimo del Ecuador en relación con Perú y Colombia, si los precios que en el Ecuador existen de los productos son equiparables a los precios de los países del primer mundo. Es el salario más alto, pero los precios son más Entonces, altos. Entonces, en un entorno hay que contextualizar, señor presidente, y dejar a un lado el discurso de la propaganda para referirse a los hechos de la realidad. En pocos segundos, antes de pasar con nuestro siguiente invitado, Diego, por favor, un tema que también estuvo en el debate de la calle todo el año fue el tema de las plusvalías y las herencias, y llevó mucha gente a la avenida de los Chiris, y parece que 2 o 3 meses pasamos discutiendo eso después del anuncio presidencial del 24 de mayo, ¿no es cierto? Ahora, el presidente, la semana pasada, cuando formalizaba a los 11 nuevos ministros, volvió a decir, y van a volver las enmiendas y las plusvalías. Es otra manera de poner otro elemento para que discutamos y nos incendiemos y qué sé yo. A más de eso, figuradamente digo, ¿no? A más de eso, Gonzalo, el sentido de poner cortinas de humo, me parece a mí que el presidente, que además ya empieza a demostrar un nivel elevado de desconexión con la realidad, no se da cuenta de lo pernicioso para la economía que ha significado esos anuncios. Porque aquellos ciudadanos que generan empleo,
que invierten, que quisieran multiplicar la riqueza a través de la inversión productiva, van a pensar doblemente, pues, con esas leyes punitivas que afectan significativamente el patrimonio de las personas, que dañan o afectan la legítima utilidad que se pueda tener porque los terrenitos se engordan, pues, ¿no? Porque las casas adquieren mayor valor. Todo esto es pernicioso para la economía. Entonces, el presidente de la República no se da cuenta que todos estos discursos respecto a la necesidad de aumentar la inversión, de generar empleo, de llamar ahora, como está llamando al sector privado, a que invierta y que participe en el desarrollo tardíamente, digamos, no son eficaces si al mismo tiempo lanza estos mensajes tan contradictorios y perniciosos contra la actividad privada. Luego miramos el 2016 en lo político, pero sigamos adelante con nuestro siguiente invitado, Miguel. Sí, bienvenido al licenciado Jorge Alvear de Concertación. ¿Cómo ve el cierre de este 2015? Muy buenos días, Radio Escuchas. Muchas gracias por la invitación, Miguel, Gonzalo. Coincidiendo con los puntos de vista que se han esbozado hoy, definitivamente uno de los puntos que marca el fin del 2015 es que el gobierno ya no podrá marcar la agenda que ha venido marcándola durante todo el 2015 con una serie de acciones y propuestas legales en las cuales, como bien señala Diego Ordóñez, nos hemos visto nosotros abocados a estar topando esa temática en un sistema permanente y continuo de nuevos elementos que brinda al debate cada semana mediante las sabatinas. Ha ido marcando a la gente y creo que el 2016 marca el fin de ese proceso. Hoy, pero aquí hay algo clave, es decir, el gobierno pone los temas y todo el país discute, incluso ustedes, los políticos activos u otros no tan activos o los medios de comunicación empiezan a discutir los temas que cada semana, por ejemplo en las sabatinas o en una conferencia de prensa que hace el presidente en sus múltiples viajes por el país, pone un tema y todos lo discutimos. No necesariamente ese es el tema de fondo, pero sí es el tema que la agenda presidencial marca. Parece que en ese sentido sí, esas líneas maestras de la propaganda, de lo que quiere que discutamos todos los demás, el presidente sí que es eficaz al menos, ¿no? Lo ha sido hasta el momento. Y justamente hoy... Y eso nos ha hecho, por ejemplo, con el tema de las enmiendas, Totalmente de acuerdo. Y eso ha hecho que incluso toda la clase política esté desatendiendo lo que a la ciudadanía más le preocupa. Tome usted en cuenta que todas las manifestaciones de junio surgieron por iniciativa ciudadana y la clase política lo que hizo fue sumarse a esas iniciativas. Es decir, hace falta un nivel de contacto entre todos quienes hacemos política con los sectores ciudadanos y ese es el esfuerzo que nosotros hemos venido haciendo, porque a pesar de que este hecho en la coyuntura se ha marcado así, en Concertación hemos hecho un esfuerzo paralelo todo este 2015 en plantear una estrategia de salida programática del correísmo, más allá de que no era un año electoral. Nosotros hemos tenido un pie firme asentando en la necesidad de encontrar un esquema de salida que vaya más allá de lo declarativo y nos permita visualizar un país diferente. Justamente eso es lo que nosotros hemos venido haciendo en paralelo, tratando de coincidir con la situación de la ciudadanía y sus demandas. Ahora yo le preguntaría, ¿es posible escapar a ese debate de la agenda oficial, de esta fuerte propaganda, de las ideas que se llenan de los momentos que se llenan de discursos y de ideas que repiten y repiten ciertas cosas, o es un ejercicio complicado también para la ciudadanía, también para ustedes que están haciendo una política que pretende ser nueva, ¿no? Sí, por supuesto, un Estado que se basa en la propaganda y en el monopolio, cuasi monopolio de los medios de comunicación y que frena y contiene toda voz disidente, es difícil frenarla. Pero efectivamente, en este año 2016 al que nos abocamos, la realidad económica del país va a marcar temas que van mucho más allá de la voluntad del gobierno. Mientras había un cierto equilibrio en la situación económica, el gobierno podía dictar temas a su antojo, porque la gente sentía una cierta paz en su cotidianidad, pero hoy por hoy esa paz ha terminado. Nos encontramos en una situación de seria recesión económica con una cantidad de despidos y una contracción del sistema económico. Eso va a determinar que los temas no puedan ser tan arbitrarios y así como hoy se ha querido insertar de nuevo inmediatamente un nuevo paquete de enmiendas, un nuevo paquete de ley de herencias, haya la posibilidad de que la gente se
no se enganche con estos temas y pueda tratar temas realmente de fondo que tienen que ver con la estabilidad laboral, con la estabilidad económica, con garantizar los ingresos a las familias, que es algo que realmente tiene que ver con el sustento básico de la gente. Y ahora, para el analista, por un lado, o para el político que está construyendo políticas nuevas y hacer una propuesta, usted dice, para salir del correísmo, para buscar alternativas incluso ante eso, ¿es fácil hacerlo apartados de la dinámica económica, de ese telón de fondo de la economía, de la contracción, de la crisis, para decir, bueno, esto es un momento, pero también para superar este momento hay que pensar en otros temas, o es algo complejo, o cómo se teje esa discusión? Porque seguramente ustedes en su movimiento Concertación tendrán debates de lo uno y de lo otro, me imagino, y a veces también puntos de contacto muy profundos, pero otros también de choque y discrepancia. ¿Cómo atendemos primero lo primero, luego cómo nos centramos en el gran tema de una propuesta política? Porque ya se acercan las elecciones de 2016 y también en eso se hayan empeñado. Ustedes acaban de hacer una publicación reciente con una serie de ideas y pensamientos en esa línea, ¿no es cierto? Entonces quiero que me cuente un poco cómo se lleva desde esa actividad política todo esto en el escenario de lo público, ¿no? Ok, primero, dentro de Concertación, esto implica un nivel de debate interno, una identificación con los factores que se están viviendo en la coyuntura, contar con especialistas que nos den una luz clara de qué es lo que está sucediendo, además de un escenario tan cambiante como el que ha generado este gobierno, altamente volátil y con transiciones muy agresivas, que va haciendo que cada decisión que se va tomando tenga que reverse sistemática y continuamente para tener una aplicabilidad en contexto real. Entonces mantenemos un vínculo con la situación real, concreta, además una propuesta que implica ser diferente al correísmo, implica también ser innovador, implica definir mejor el centro político en el que nosotros estamos ubicados. Un centro político que muchas veces resulta vago y poco definido, es algo que nosotros tratamos de darle carne y hueso, una contextura real, que la gente pueda comprender claramente qué es lo que significa ser un movimiento de centro. ¿Y por qué es tan difícil eso? ¿Se lleva al país a una polarización? Todo el que no está conmigo está contra mí, todo el que no es bancocracia, por ejemplo, cosas de esa naturaleza que nacen desde el propio discurso político del poder. En ese sentido, ¿cómo buscar ese punto de centro, esa equidistancia, si se quiere, ¿no? Dentro de este debate nosotros rechazamos la dicotomía que plantea el gobierno. No hay una partidocracia y un correísmo con únicas alternativas. Entendemos al correísmo como un hijo de lo que significa la partidocracia. No hay una ruptura real. Todos los peores vicios y defectos de la partidocracia se ven expresados en este régimen. No hay el nuevo país ni ninguna ruptura. Lo que nosotros planteamos justamente es que esta herencia decadente de la partidocracia, que significa el correísmo, tenemos que superarla y entrar a un modelo democrático mucho más profundo, participativo, transparente, donde el sistema de partidos políticos deba responder a la ciudadanía y no manejarse como un cuerpo aparte, hermético, que funciona en relación a sí mismo y que tiene y se autorreferencia entre los partidos y movimientos políticos. Entonces, definir esas estructuras ha implicado un debate profundo al interior y hemos ido generando una serie de propuestas que con lo que queremos es apuntalar una visión de país para el siglo XXI, no más anclados a esa estructura caudillista y electoralista que caracteriza a la política del siglo XX. Creemos que es posible y es necesario que fruto de esta crisis surjamos de un esquema de unidad amplia entre todos los sectores democráticos. ¿Y qué pasó con el socialismo del siglo XXI? Es una quimera populista. De socialismo no tiene nada. El populismo se afianza en todas las estrategias que le permita permanecer en el poder el mayor tiempo posible. Y eso es lo que ha hecho el correísmo. Utiliza estrategias de derecha, de izquierda y todo lo que le sirva para sostenerse en el poder, pero no tiene una coherencia ideológica. Hoy nos vemos con un modelo que está firmando acuerdos de libre comercio, a lo cual los sectores de izquierda están plenamente opuestos. Estamos viendo cómo da marcha atrás y empieza a anunciar la flexibilización laboral. No es un gobierno de izquierda y los socialistas tienen toda la razón al sentirse heridos y molestos cuando se les trata de socialismo a este gobierno. Este gobierno es un esquema netamente populista que lo que trata es ganar base social por bonos, prebendas, subsidios y todo lo que haga falta. Bueno, lo primero que yo avisoro es que el presidente se va a graduar de presidente y va a dejar su cargo de ministro de Obras Públicas, que ha sido posible porque ha tenido mucho dinero. Y va a graduarse el presidente por lo que va a tener que administrar una crisis en su último año de gobierno.
Y una crisis muy difícil de enfrentar en la medida en que los ingresos elevadísimos que necesita el Estado para sostener su gasto no son fáciles de la relación laboral. Es decir, expresión de la explotación del empleador frente al trabajador. Sí, es un tema debatible porque es complejo, ¿no? Pero lo curioso es que antes se satanizó y hoy aparece una alternativa válida tal cual lo presentó el fin de semana el presidente Porque en la Zimbabue, realidad es, porque Correa está en este momento dándose un baño frente de la realidad, pues. Es el mismo baño de realidad que tiene frente a la negociación del acuerdo con la Unión Europea. En marzo del 2012, Correa afirmó que era un suicidio que el Ecuador negociara un acuerdo comercial como que el que había negociado Colombia y Perú. Ahora el presidente ha debido ir a Colombia y Perú a pedir, por favor, que esos países le permitan o den su visto bueno para la adhesión, porque en realidad lo único que hay es una adhesión al acuerdo. A ver, antes de ir al escenario electoral o 2016, previo al 2017 que decía Miguel, sí me gustaría escuchar sobre estos dos temas, flexibilización laboral y acuerdo con la Unión Europea, los criterios de Jorge Alvear, que también están ahí en la mesa, ¿no? Ya están en la mesa de la discusión. Y, insisto, la puesta en escena nuevamente del tema de herencias y plusvalías, no sé si para agitar el avispero, ¿no? Sí, exactamente. Desde nuestro punto de vista son estrategias del gobierno para distraer de los temas de fondo. En realidad nosotros consideramos que lo que está haciendo el gobierno en todos los frentes es reculando en cada una de las líneas y de las estrategias que montó en el inicio de su gobierno. Ya, pero sin embargo, por ejemplo, en la Unión Europea hay convicción ya política y una decisión, seguir adelante en los tratados de adhesión con Colombia y Perú. En el tema de flexibilización laboral, tal parece, como lo escuchamos al presidente el sábado, ¿no? Vamos hacia allá. Pragmáticas en función a la necesidad. Hay una crisis el económica pragmatismo gana al discurso totalmente de la revolución. Y así vamos a ver en todos los frentes. Y así vamos a ver cómo ¿Pero cómo hacen para caminar paralelos? Por un lado, el discurso nos dice estamos, la soberanía, la revolución, y por otro, pragmatismo, abrazos a las empresas transnacionales que vengan, son bienvenidas. Antes era un atentado contra la soberanía, se decía. Sí, pero esta ambigüedad el gobierno lo ha manejado todo el tiempo. Pero ahora es más notoria, tal vez. Es más notoria, se han consolidado los oligopolios. Ha sido un éxito este gobierno para los sectores de poder económico. En eso no hay un modelo socialista ni redistribución de la riqueza. Podemos verlo en los reportes. El hecho de 5.200 millones de dólares perdonables en el IES a los sectores de poder más importantes de este país, eso refleja justamente lo mismo. Pero aquí lo que vamos es que dentro del discurso y la propaganda que se podía sostener, en este momento ya no funciona, porque la realidad económica llegó a no solo a ser un problema fiscal, sino monetario. Hay una iliquidez y una falta de confianza que las empresas no pueden llevar adelante su actividad. Claro. Ahora, daría la impresión de que todo depende de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Si el presidente Correa es candidato, todos contra Correa, dicen los opositores. Si el presidente Correa no es candidato, todos nos fijamos a ver a quién pone Correa, si es a Lenín Moreno, a Jorge Glass, a Gabriela Rivadeneira, a Gustavo Yalc. Es decir, parece que en ese sentido hay una gran habilidad por poner incluso la agenda a la propia oposición de en quién fijarse o no fijarse. ¿Es tan así o no, Diego Ordóñez y Jorge Alvear? A ver, Correa cree que el mundo se mueve en su entorno. ¿Y la oposición también o no? No, ese sería el grave error. No, parece raro. Ese sería el grave error. Porque incluso Correa... Es una habilidad. Correa está tan preocupado que ahora le da consejos a la oposición, pues, y le dice vayan juntos, se enfrenten juntos, no vayan separados. No quisiera que Nebot sea candidato, dice, porque puede perder. Yeah. Pero bueno, yo creo, he dicho varias veces que al presidente de la República hay que dejarle hablando solito. Es una persona con la que no se puede dialogar y hay que dejarle que hable solo. Las agendas políticas y la construcción de un discurso político tienen que ir independientemente de lo que Correa diga. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es exigirle al presidente Correa que se concentre en solucionar los problemas de la economía. Eso es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos. Exigirle que se concentre en solucionar los problemas de la economía. Y desde el punto de vista de la oposición, la construcción de alternativas electorales, pensar que esta crisis económica debe ser una oportunidad para la propuesta de una alternativa, de un modelo, realmente un modelo económico que vaya más allá de un Estado gastador, para elevar el nivel de vida, para tener los éxitos económicos que han tenido países como Chile, como Perú, como Colombia, con todas las dificultades. Pero vea, el otro día sí hay un juego de números y
incluso me permití escribir un artículo con los precandidatos. Hay 7 ya. Ya vi. Y todavía ni empezamos. Sí. Pero Y eso- a lo mejor salen 3 más y Pero después no, bajan. eso no importa. Aquí yo quisiera también, llevando la conversación al tema puramente político, hacer la siguiente reflexión. A veces las personas tenemos una reacción muy subjetiva frente a las amenazas, ¿no? Es como cuando tenemos, hay un terremoto, digamos, un temblor. Pensamos que es mejor estar todos juntos. Pero probablemente estar todos juntos no sea bueno porque cae una pared y nos mata a todos. No necesariamente, con esto quiero decir, que esta idea o este reclamo espontáneo de mucha gente de que todos se unan es una alternativa. Yo pongo en duda, Bueno, pero también con sistemas un tanto perversos como el venezolano, si no se unían no lograban los 102 escaños. De acuerdo, pero tengamos en cuenta que en Venezuela se elegía la asamblea, no elegíamos presidente, y el escenario es distinto, son cosas diferentes. Una primera diferencia, ¿no? Una segunda diferencia es que hay necesidad de construir una plataforma política y económica en torno a la que muchos sectores se adhieran. ¿Cuál ha sido el éxito? Fue el éxito de la concertación por la democracia en Chile, de los pactos de la Moncloa en España, cuando logró la confluencia de muchos sectores políticos en una agenda política y económica. Y el problema es que aquí es muy difícil todavía ponerse de acuerdo en una agenda económica con sectores tan radicales como aquellos que piden, por ejemplo, que se atente contra la propiedad privada y se quite la propiedad de la tierra supuestamente para devolver a aquellos a los que se les ha despojado de su propiedad, dicen algunos sectores. Claro, la idea de la unidad como el caso de Venezuela es un buen ejemplo, y es bueno también explicar que son condiciones distintas, pero también es un poco utópico, porque yo sí me pongo a pensar qué hacen en el mismo gabinete Guillermo Lasso con Alberto Acosta, con no sé, Giovanni Ataiguana. Claro, quizás en la elección presidencial van cada uno, pero en la elección legislativa, con este sistema, para que Alianza País con el 52% tuvo el 80% de representación. Pero eso es un problema, ese es un problema de la forma de asignación de escaños. Pero ya no va a cambiar. Pero el momento en que el momento en que hayan alternativas políticas que vayan sobreviviendo los embates de un proceso preelectoral, vamos a ver que esas grandes mayorías se van a ir formando, digamos, casi en forma natural. Jorge Alvear. En este tema, sí, yo creo que uno de los grandes déficits que ha tenido la oposición en este tiempo es justamente no tener una propuesta alternativa. Es decir, toda la supuesta innovación que ha traído consigo el correísmo ha dejado obnubilada a las propuestas alternativas y ha eliminado toda posibilidad de romper la agenda del gobierno al no poder incorporar nuevas temáticas. ¿Y usted cree que sí es posible eso? Lo hemos hecho. Justamente, el documento que nosotros planteamos, el programa de transición a la democracia, como lo hemos titulado, justamente ofrece eso, una serie de alternativas concretas que deben ser la materia de debate. Este 2016 tiene que caracterizarse por concentrarse en el debate de alternativas en todos los planos, como ha dicho Diego Ordóñez, en el tema económico, en el tema político, en el tema social. ¿Qué planteamos como alternativa al correísmo? Porque al parecer gran parte de la partidocracia cerró su pensamiento y dijo, una vez que llegó el correísmo, todo lo que nosotros creíamos está agotado y no hay nada más que el correísmo, y es lo que se ha reflejado en los medios. Y se logró instalar eso. Claro. Ahora, por ejemplo, Enrique Ayala propone, no habrá manera de salir de este esquema sino con una nueva constitución. Hay quienes piensan así, hay otros que no. Nosotros lo que planteamos es la necesidad de una constituyente, porque en un debate profundo, constituyente, asamblea constitucional, o el método más ejecutivo pero el menos democrático es el de una consulta popular. La cantidad de leyes que hay que cambiar, la cantidad de modificaciones que hay que hacer a la Constitución son inmensamente grandes, porque en su parte declarativa la Constitución es garantista, pero en su parte orgánica es hiperpresidencialista y atrofia todos esos la derechos. propia Constitución se contradice en sí misma. Absolutamente. Amplía las garantías en el enunciado y en la práctica constriñe a un poder vertical. E institucionaliza todo y elimina toda forma de organización social. Toda la organización social se transmuta al Estado. Bueno, lo estamos viendo en acciones prácticas. Más allá de todo, el Consejo de Participación Ciudadana, que se supone el sumum de la organización social transparente, es una concentración absurda de poder. Y por otro lado, el decreto 16 y tanta cosa, la práctica, cuando hay un colectivo como Yasunidos que en todo su derecho quiere poner, podemos estar de acuerdo o no con lo que diga, pero quiere poner a discusión nacional el tema de preservar el Parque Yasuní, cerrada la puerta. Exacto. Es una realidad. Institucionalizar política. la participación social es un error craso de este modelo, porque todo se circunscribe al poder
ejecutivo y al partido de gobierno. Entonces, es necesario entrar a una asamblea constituyente o no es refundar el país, sino reestructurar lo que se ha vivido, tomar lo mejor de la parte declarativa y procurar una estructura eficiente y funcional con respeto a las diferentes funciones del Estado. No deben perder de vista también ustedes que están pensando en temas políticos, pero que también tendrán que pensar en temas de candidaturas, como planteaba Miguel, las dificultades de hacer, por ejemplo, candidaturas de unidad. A veces tampoco funcionan, a veces. Totalmente, no, es un tema muy delicado y muy Es grave. debatible en todo caso, ¿no? Y justamente hemos querido empezar por el tema de las candidaturas, Claro. que es por lo que todos los otros están empezando. Porque empiezan a generarse nombres. Y el otro día hicimos una lista como de 30 nombres. O sea, de gente que se cree presidenciable o que tiene todo el derecho de buscar serlo. Pero no es el momento. Creemos que lo importante no es solo tomar el poder, sino qué es lo que se va a hacer a partir de la toma de poder. Y después de un momento tan crítico como el que ha generado el correísmo, es importante ver otros procesos de salida de momentos críticos como el post-Fujimorato en Perú, como post-Pinochet en Chile, donde un verdadero proceso de unión entre todos los que sea posible, entre todos los que se llamen a un proceso democrático, convocados O sea, juntos. que sí hay puntos que pueden ser de unidad Totalmente. y convocan frente a una realidad Creo tan... que en una visión nacional hay muy pocos puntos que realmente son excluyentes. Yo creo que habría que tener una posición ideológica muy extrema como para marcarse distancia de un programa que puede ser nacional. Y lo que nosotros hemos construido no es